Buenas noches, mi nombre es Tatiana Martínez, soy estudiante de Administración de Empresas en el sexto semestre. A continuación presento el video para la semana 5 del tema 1, que es la inflación y el desempleo en Colombia. Primera pregunta: análisis de inflación y desempleo en Colombia durante los últimos 5 años. Primero voy a recordar qué es la inflación. La inflación es la tasa de aumento de los precios en un cierto periodo de tiempo. Cada periodo de tiempo, el DANE registra los precios de los productos de la canasta familiar arrojando un cálculo variado que es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor y esta variación porcentual del IPC entre dos periodos es la inflación de precios al consumidor. Y la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes anterior. Y el desempleo es un indicador rezagado de la actividad económica cuando el PIB, que es el Producto Interno Bruto, crece, la tasa de desempleo disminuye. Y cuando el desempleo suele empeorar, la economía se contrae. Todo va relacionado, debido a que el costo de la vida para los consumidores depende del precio de muchos bienes y servicios. Por ejemplo, para un asalariado que tiene un ingreso fijo, cuando el IPC aumenta, su poder adquisitivo disminuye, no va a poder comprar lo mismo. Durante los 5 años hemos tenido deterioros del mercado laboral en Colombia, donde la tasa de desempleo ha venido incrementándose desde sus valores mínimos del 8.9% promedio anual, que fue en el 2015, hacia el 9.7% que fue en el 2018. Esos datos los sacamos del DANE. La convergencia inflacionaria hacia los valores del 3.2% al cierre del 2018 resulta apropiada para entrar en el detalle de la regional curva de Phillips de Colombia, donde históricamente se han observado múltiples discrepancias y la desaceleración económica implicó crecimiento del 2.8% anual en el 2018 versus al 2013, que fue el 4.3%. Sí, también ha conllevado a deterioros en el desempleo, que permanente relativamente bajo, no cambia. El desempleo urbano pasó de promediar del 13.5% al 10.2% en el 2018. Bueno, les voy a decir que en el 2015 el desempleo el desempleo fue del 8.9%. Al 2018, después de 3 años atrás, fue del 9.7%, tuviendo un crecimiento muy alto. Segunda pregunta: análisis comparativo del desempleo por regiones en Colombia. ¿Y cuáles son las principales actividades y sectores económicos que más desempleo muestran y por qué? En la encuesta del DANE del 2018 dice que el desempleo fue, primero, Cúcuta, 16.3%, en Medellín 11.7%, en Cali 11.5%, Manizales 11.2%, Bogotá 10.5%, Pereira 9%, Bucaramanga 8.8% y Barranquilla 8.5%. Las ciudades del norte del país continuaron registrando los niveles más bajos del desempleo, significativamente inferiores al promedio nacional. En efecto, debido a la tensión migratoria de la población venezolana, por ejemplo, Cúcuta y las ciudades del centro y sur del país mantuvieron los niveles de desempleo más elevados, evidenciando la persistencia de grandes disparidades regionales. Durante el 2018, Cúcuta 16% versus al 15.9% del año del 2017.
registró la tasa de desempleo más elevada del país. Ya dijimos por qué. Siendo evidente la tensión laboral y social que implica ser la puerta de entrada de la crisis migratoria venezolana, viéndose desbordada su capacidad de absorción frente al incremento masivo en la participación laboral. Le siguieron después de Cúcuta fue Medellín con 11.7% en el 2018 versus al 2017 que tuvo un 10.8%, creció. En Cali, le sigue Cali que tuvo en el 2018 11.5% versus al 11.9% que tuvo en el 2017. Y Manizales 11.2%, inalterado frente a un año atrás, todas superando el promedio de las 13 principales áreas urbanas. Frente a la inflación, el panorama regional general es consistente con la mencionada convergencia inflacionaria de la lectura agregada nacional. Pereira, donde se tienen relativamente elevados niveles de inflación y bajas lecturas de desempleo. Cali y Cúcuta tuvieron bajas lecturas de inflación, pero elevados registros de desempleo, tanto en la oferta laboral, incrementado en el desempleo por la cuenta de la migración venezolana. Cali es una de las ciudades que también ha sido afectada a casi igual que Cúcuta, como el elemento de precios donde la posibilidad de arbitraje de bienes baratos de contrabando pone presión bajista sobre los precios, donde evidencia las marcadas disparidades regionales que siguen presentándose en Colombia, no solo en cuanto a la inflación y el desempleo, sino también con relación a la actividad económica. También tenemos otros problemas, no sean económicos, ya saliéndonos de lo económico, sino también cultural. En estos frentes, la administración del presidente Duque deberá ahondar en estrategias transversales regionales donde la actual discusión del Plan Nacional de Desarrollo es una buena oportunidad para cimentar el rol y el gestor de descentralización fiscal en Colombia, que podamos ver qué vamos a hacer frente a nuestros compatriotas venezolanos. Tercera pregunta, análisis comparativo de la inflación por regiones en Colombia. La inflación del 2018 que nos arroja el DANE en Barranquilla fue el 3.7%, en Medellín también 3.7%, en Manizales 3.3%, en Pereira 3.2%, en Cali 3.1%, en Bogotá 3.1% y en Cúcuta 2.9%, y Bucaramanga 2.8%. La inflación en Colombia entre enero y septiembre del 2019 de este año, medida por el índice de precios al consumo, IPC, fue de 3.26%, 0.63 puntos porcentuales más que la registrada en el 2018, el año anterior, cuando fue del 2.63%, 3.26 que estamos al 2.63 que fue antes. Este comportamiento se explica principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la educación y el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, todo lo de la canasta, detalló en un comunicado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE. Este dato lo saqué del DANE. Además, dice que Barranquilla y Medellín fueron las ciudades que registraron la mayor inflación del país. En el 2017 la inflación fue del 4.9% y en el 2018 una inflación del 3.18%, mientras que en el 2017 4.9%, así nos dijo el DANE. Cuarta pregunta, ¿cómo ha sido la inflación y el desempleo en tu región o ciudad y cuáles han sido las
causas y consecuencias. Bueno, pues mi ciudad es Cali. Ya dijimos que ha sido muy, no sé qué palabra podría ser para no equivocarme, bueno, muy poco afectada o poquito afectada por la migración venezolana. Pero se dice que la incertidumbre ocasionada también es por la reforma tributaria o por la ley del financiamiento, al aumento del salario mínimo, bastante por encima de la inflación, y a la migración proveniente de Venezuela. Estos hechos sin duda han afectado el mercado laboral y pueden dar cuenta del crecimiento del desempleo. Los aumentos en las tasas de desempleo en diciembre del año pasado y enero de este año 2019, aproximadamente en un punto porcentual en cada caso, han vuelto a poner sobre la mesa el tema del comportamiento del mercado laboral. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto antes del 2015 estuvieron por encima del 4.5%, ya que para el 2015 esta tasa había caído del 3.1%. A partir de entonces hemos tenido un crecimiento muy lento. Vista en el largo, es muy pequeña la recuperación que registró el DANE para el 2018. No tenemos cómo recuperarnos. La tasa de desempleo, que habían llegado a un nivel más bajo en el 2013, comenzaron a subir de nuevo en el 2015, aunque de una manera muy lenta. El desempleo, sin embargo, se mantuvo relativamente bajo debido a que las menores tasas de participación laboral tuvo una menor proporción de las personas en edad de trabajar tenían ocupación o estaban buscando empleo en el momento. O sea, que cuando hicieron la encuesta, desertaron o tenían una ocupación o estaban buscando empleo. Antes del 2015 estas tasas venían creciendo, pero para partir de entonces comenzaron a disminuir de manera sostenida. Sin esta disminución porcentual, seguramente el desempleo habría subido más rápido de lo sucedido. Pero por eso el problema fundamental fue la pérdida en la capacidad de generar empleo que venía desde el 2015. Por eso el problema fue la reforma tributaria, el alza del salario mínimo o la llegada de más venezolanos, sin la pérdida en la capacidad de generar empleo que venía desde el 2015. Además, el empleo venía aumentando por encima del 2.4% anual, pero este porcentaje se redujo a la mitad o menos. Esta caída se dio fundamentalmente a problemas en la ciudad, porque en el 2015 al 2018 el empleo rural creció por encima de su tendencia histórica. Quinto, sugerencias para disminuir el desempleo en Colombia. Bueno, quiero traer lo que dijo Carrasquilla, quien afirma no saber cómo combatir el desempleo en nuestro país. Con eso en mente lo vamos a cambiar. Para mí las sugerencias serían disminución de la renta a los empresarios, que hoy oscila por el orden del 70%, una de las más altas del mundo, que desmotiva la financiación, creación e inversión empresarial. Pues no vienen acá. Uso intensivo de tecnologías digitales de punta para la reconversión de insumos en productos con alto valor agregado. Impulso de programas educativos preferenciales con becas para un alto número de jóvenes que no pueden acceder a los centros universitarios, con mejoramiento a programas como Serpilo Paga, con mayores recursos para ampliar la base de futuros profesionales, pero que sean mejores recursos, que amplíen los cupos, no solo un mínimo de cupos por todo el país. Apoyar la creación de nuevas empresas, disminuyendo
número de trámites que generen altos costos para los que se atreven a emprender proyectos productivos, que no sea tan difícil poder emprender, que sea un acompañamiento, que sea como una oficina en cada ciudad principal donde podamos ir a llevar nuestros proyectos y sean monitoreados, nos ayuden, nos presten todo el acompañamiento. Pero también debemos pensar en nuestros amigos venezolanos. Ayudan que la pobreza del país aumente. Propongo que los niños a estudiar, pero todos los niños que vamos en las calles, que estos sean monitoreados, ya sea por el Instituto de Bienestar Familiar o por otra empresa, pero que sean monitoreados, que los niños a estudiar, por favor, porque la policía ve los niños en los semáforos, no tienen cómo hacer uso de las normas. Empleo dignos para los venezolanos y que sean también monitoreados por la seguridad colombiana, que sepamos qué están haciendo, dónde están trabajando, y los que no tienen trabajo, no sé, como una organización que les preste servicios, que les dé educación para que ellos tengan las bases para salir a trabajar, pero todos monitoreados, porque sí aumentan la pobreza del país. Y estas son mis propuestas que el equipo de gobierno yo creo que sí las debe analizar, y espero que sea una gestión pública que nos ayude a eliminar el nivel de desempleo en nuestro territorio. Muchas gracias.